Empezar, ¿no? Bueno, ya empezamos, ¿verdad? ¿Cerramos la puerta o no? No es necesario. Una buena ración, mejor. Sí. Ande o no ande, caballo grande. Sí, señor. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a los encuentros con Calleja. Esta vez se llenan de magia y de mundos paralelos gracias a Marcos David Pascual Faulín. Además tienes un nombre muy literario, ¿no? Sí, o de telenovela, sí. Su novela Orbis Ultra, el vínculo entre dos mundos, es una criatura, yo creo que muy especial, ¿no? Con muchos años de dedicación y que al fin ha dado su fruto. ¿Y qué fruto? Marcos es natural de Burgos, ha dedicado parte de los últimos años a entretejer historias donde lo fantástico y lo real convergen con una maestría narrativa digna de la gran pantalla. Apasionado del cine y la literatura, sus textos destacan por su enfoque visual y su habilidad para crear personajes profundamente humanos en universos extraordinarios. Orbis Ultra es un ejemplo perfecto de cómo fusionar imaginación y emociones, llevando al lector a reflexionar mientras se sumerge en una aventura épica. Buenas tardes, Marcos, bienvenido aquí a tu casa, a Quintana Dueñas, porque Marcos es natural de Villarmero, o sea que es vecino nuestro. Es de casa y está en casa. Un honor contar también con Mariano Mangas, cuya música da una chispa especial a estos encuentros y nos demuestra que entrelazar literatura y música pues hace de estos encuentros unos momentos inolvidables. También a doña Inmaculada Molinero, Adita para quienes la queremos, siempre lo digo, y que pone voz a los textos. Y, por supuesto, dar las gracias al Ayuntamiento, a la Biblioteca, al Grupo Las Terrazas, que colabora con nosotros siempre que se lo demandamos, y también a mi equipo, ¿no? Y, por supuesto, a todos vosotros, que sin vosotros, sin estas sillas llenas de gente, esto no podría ser posible. Y ya vamos a empezar con una primera lectura para poner en contexto a los asistentes, y es una reseña que yo le escribí a Marcos y creo que puede resumir bastante lo que es la esencia del libro, ¿no? Es un libro de fantasía, pero es algo más que un libro de fantasía. Orbis Ultra es una novela que trasciende los límites de la fantasía convencional. Una historia de mundos imaginarios que además nos regala un profundo ejercicio de exploración humana. La obra recoge lo mejor del género fantástico, la creación del universo único, lleno de magia, seres extraordinarios y reglas propias que desafían nuestra percepción de la realidad. Con una narrativa rica y detallada, consigue transportar al lector de un lugar donde lo imposible se siente auténtico. El autor no se conforma con crear seres en otro mundo, los dota de una psicología compleja, de emociones y contradicciones que los hacen completamente humanos, más allá de cualquier magia o criatura fantástica que los rodee. La trama no deja indiferente a nadie y está sostenida por un rigor narrativo que permite al lector aceptarlo como algo perfectamente plausible.
A lo largo de la historia, cada acontecimiento se desarrolló con una lógica interna tan sólida que uno se olvida de que está leyendo sobre un mundo irreal. El gran mérito de Orbis Ultra radica en la capacidad de su autor para mezclar fantasía y reflexión humana de una manera impecable. No es un libro solo para fans del género, es una invitación a todos los lectores a cuestionar, a involucrarse en una historia que, además de sumergirnos de manera magistral en un mundo que mezcla elementos sobrenaturales y mágicos, nos habla directamente sobre decisiones, sufrimiento, crecimiento y relaciones humanas. Si buscas una novela que te desafíe, que te haga pensar más allá de la trama y te invite a reflexionar sobre el comportamiento humano en un universo fantástico que nada tiene que ver con el nuestro, Orbis Ultra es esa lectura. No es fácil, pero es precisamente esa complejidad la que la convierte en una obra destacada, capaz de cautivar tanto a los aficionados de la fantasía como a quienes se acercan a ella por primera vez. MC Colgado. Este acontecimiento, porque hoy lo vamos a calificar de acontecimiento, ¿no? Para mí sí, por lo menos. Sí, para mí además tiene o me provoca una emoción especial. Yo conocí a esta criatura hace mucho tiempo, cuando estaba en pleno periodo de gestación, y he visto su desarrollo. Y algo que os tengo que decir, ¿no?, que me parece importante además, es que yo no soy para nada fan del género fantástico. O sea, soy profana en la materia y lo poco que he leído tampoco me ha entusiasmado, ¿no? Y él me pidió opinión con el manuscrito, claro, antes de llevarlo a ninguna editorial, incluso me lo dijiste antes de terminarlo del todo. Y le dije, bueno, pues pásamelo, ¿no? Yo me dedico a hacer reseñas, a hacer valoraciones de lectura, y le dije, pásamelo, y lo he hecho un vistazo. Ya buscaré ratitos, además te dije, buscaré ratitos por ahí, y pasó a ser, o sea, de ser una lectura para ratos libres, pasó a ser mi lectura principal. Creo que eso es suficientemente significativo, ¿no? Me enganchó. Yo quería saber qué pasaba. Además, me lo pasó en 2 partes, ¿verdad? Y te dije, bueno, ¿cuándo me pasas la segunda parte ya? O sea, que el libro merece la pena y quiero que no os eche para atrás el hecho de la fantasía, si no sois lectores de fantasía. Si sois lectores de fantasía, que tenéis un chollo, porque también fantasía tiene, vamos, para regalar, ¿no? Porque en sí es género fantástico. Pero, ¿qué ocurre? Que te explica a los personajes, te contextualiza en la historia y tú lo entiendes, y lo entiendes desde el principio, que es lo importante. Un género fantástico para los profanos en la materia nos perdemos, y aquí no. Aquí desde el principio te va llevando. Y ya te voy a dejar hablar y te voy a pasar el micrófono, que lo he cogido yo hoy con gusto. ¿Cuándo comenzaste a escribir, Marcos? ¿Cuándo empezaste a darle a esto? A ver, probando. A ver, comenzar a escribir, bueno, primero, he estado aquí pero no he dicho nada. Sí, bueno. Muchas gracias por venir, o sea, estoy encantado. Veo mucha gente, veo muchas cabecitas aquí delante y la verdad es que bueno, igual yo... Sí, yo creo que me apaño, sí. Sí, es a mí es la que no se me oye. Es que, sí. Hace ruido. Bueno. Lo intentamos yo elevando el tono de voz, a ver. Sí, yo creo que si no me oís, levantéis la mano. No, si el problema soy yo. Me pongo de pie y hablo más alto. ¿Sabes lo que pasa? Que yo paso de hablar a gritar, no tengo término medio. Entonces, como no me enfadéis, no se me va a oír. Pero bueno, seguimos. Pues eso, que muchas gracias por venir, estoy muy contento, tenía muchas ganas de venir aquí, además, pues aparte de que Concha lo leyó en su momento, como ha comentado, pues he estado viniendo a presentaciones y bueno, poder estar yo ahora aquí en este otro lado, pues es un orgullo, es un placer, estoy muy contenta, así que muchas gracias. Y bueno, a la pregunta en cuestión, cuando empecé a escribir, supongo que
lo dividiría en dos partes. Empezar a escribir, digamos que siempre me han gustado mucho las palabras. Es que hay que contextualizar. Sí. Tú eres ingeniero. Yo soy ingeniero, yo soy de ciencias, como se dice. Sí. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, soy una persona un poco también muy ecléctico, es decir, soy de ciencias, pero me gustan las letras, o sea, yo me gusta poder disfrutar un poco de todo lo que te deja la vida o te plantea y no me gusta decir, pues, un poco como esto, ¿no? Yo no leo fantasía, no, ¿por qué no? Pues yo en la vida trato de ser igual. Entonces, bueno, escribir, siempre me han gustado mucho las letras, las palabras, me gustaba mucho comprender conceptos, comprender a la gente, hacerme entender y desde pequeño siempre me gustó. A la vez me gustaban mucho las historias, me gustaba jugar y me inventaba ahí unas historias bastante interesantes y podríamos decir que desde pequeño en el colegio he escrito alguna cosita, pues alguna entrevista, algún reportaje, perdón, para la revista del colegio, algún relato y hasta ahí. Ahí quedó, me gusta, se aparcó. Como aparcamos tantas otras cosas que nos gustan y que luego pues se convierten en sueños o en fantasías, ¿no? Escribir, he empezado a escribir con Orbis Ultra de manera seria, fue en 2019. No soy escritor COVID, soy justo pre-COVID, pero bueno, para esto me vino bien, pues ya había empezado, pero me dio mucho más tiempo. Y llevo 5 años con ello. Bueno, ahora llevo más, pero me ha llevado 5 años completarlo. Y eso, empecé a escribir en ese momento. Y durante la pandemia imagino que darías un arreoncillo bastante consistente, ¿no? ¿Cómo definirías tu proceso de escritura? ¿Eres maniático? ¿Tienes algún tipo de ritual? ¿Tienes que escribir por la mañana? ¿Escribes en teclado, a mano? Como, bueno, un poquito... Sí, bueno, al final lo de sacrificar cabras y eso no lo hago, voy directamente al ordenador. Y, a ver, ritual maniático no, más por comodidad o por hábito. Suelo escribir por la mañana, siempre lo digo, no más de 3 horas, porque cuando escribo más de 3 horas tengo ya demostrado que lo que viene a partir de las 3 horas suele ser lo que borro al día siguiente, como que ya mi cerebro no da tanto de sí. Me suelo poner los cascos y, bueno, mi proceso de escritura es una parte, esas 3 horas máximo, pero realmente el proceso de escritura viene más después porque me paso, cuando estoy metido en el tema, me paso el día, pues, cuando estoy solo o pensando, pues me transporto allí a mi historia, pues mucho cuando paseo al perro, por ejemplo, y aunque no estoy escribiendo, pues estoy pensando ideas, estoy imaginando cómo transcurre. Para mí esto como que funciona un poco solo, es decir, yo conozco el contexto y luego me van saliendo las ideas. Y te van llevando ellos, ¿no? Ellos, sí. Ajá. ¿Qué proceso en toda la escritura y, bueno, lo que es la publicación de este libro, qué proceso te ha costado más? Empezar a escribir, o sea, arrancar, el decidirte, que yo creo que alguien tuvo la culpa también, ¿no? Sí. Que te animó. Empezar a escribir, buscar un final, o sea, porque finalizar esto tiene también su miga, ¿eh? O la corrección, el ir perfilando detalles, ir buscando que todo cuadre, porque también es difícil. Mira que yo he buscado, ¿eh? Y yo decía, aquí le he pillado. Y seguía leyendo, digo, pues no, pues me lo aclara después. O sea, que en ese sentido yo iba buscando a ver si te pillaba, y decía, aquí ya le he pillado, ya, vamos, aquí no. Esto, y luego sí que lo cerrabas, o sea, va encajando todo perfectamente. ¿Cuál de las 3 partes del proceso? Pues a ver, escribir hasta ahora, y toco madera, no he tenido problemas. Es decir, una vez que empiezo, como comentaba, es fluido. O sea, yo me sitúo en la escena y empieza a fluir. La construcción, que es eso, el construir el final y demás, esto partió de un inicio y un fin. Yo sé dónde empieza y sé cómo acaba, ¿vale? Luego he ido rellenando un poco el centro y haciendo diferentes eventos. Entonces, el final no me ha costado porque es prácticamente lo primero que tenía claro. Lo que más me cuesta, las correcciones. Las correcciones, tanto de revisar errores y demás, como el corregir. Es decir, cuando empecé a escribir, me prometí que no lo iba a revisar y solo iba a escribir, porque soy un poco perfeccionista y sabía que me iba a enredar. Digo, si hago eso, hago un capítulo en 2 años y ya está, y no termino. Entonces, escribía y punto. Entonces, cuando quieres volver hacia atrás, y Orbis Ultra tú lo sabes, que hay muchos detalles, hay muchas cosas que conectar, la coherencia que comentas. Si ya está escrito, cortar con el cuchillo y meter algo o cortar y quitar es muy difícil, porque siempre hay algo que está ahí por algo que luego te va a llevar a esta otra cosa. Entonces, eso es lo que más me cuesta.
porque es muy difícil quitar o añadir entre medias. Y en este libro es muy difícil porque no veáis a la hora de elegir textos para leer. Es dificilísimo porque cogieses de donde cogieses, hacías spoiler. O sea, porque es que como están pasando cosas continuamente, ¿verdad? Dices, ¿qué se puede leer? Bueno, al final sí que se puede leer. Algo sí, ¿verdad? Algo has encontrado. Algo has encontrado. ¿Y qué desafíos personales te has encontrado para publicar este libro, a la hora de publicar este libro? Una pregunta que ya se me había escapado. ¿Por qué empezaste a escribir? Te he preguntado cuándo, pero no te he preguntado por qué. Vale, empecé a escribir porque mi mujer pues, me lanzó el desafío. Veníamos de un viaje de vuelta de Navidades y demás y salió la típica conversación de propósitos de Año Nuevo, lo que hay que hacer en la vida. Escribir un libro, plantar un árbol, tener una hija, pues bueno, sí, en mi caso. Sí. ¿Vale? Y pues a mí me ha sido eso fácil. Digo, el libro, bueno, la hija, pues acabaremos teniendo. Plantar un árbol, pues bueno, se hace un agujero, metes un árbol y tampoco parecía complicado. Sí, lo que es plantarlo. Y ya dijo, ya, bueno, vale, y escribir un libro, vas a escribir tú un libro. Y pues eso. La realidad. ¡Jo! Yo algo pues tenía, como todo te lo tomes algo así. Algo tenía en mente. Y sí, la verdad es que sí, a mí lo de los retos y eso, y como pongan en duda la capacidad de la gente de hacer algo, eso es algo que me impulsa mucho. Te digo por el resultado. O sea, que vamos, sé que lo hizo precisamente porque me para conoce. Para animarte, ¿no? Que necesitabas un empujoncito. El empujoncito. Un empujoncito, vale. Pues una vez preguntado esto, ya la siguiente pregunta era ¿qué desafíos, ¿no? ¿Qué retos? Desafíos, retos. Bueno, y lo que te estás encontrando, ¿no? En este mundo. Desafíos muchos, que no tenemos tiempo para explicar todos, pero bueno, el principal desafío inicialmente es el primero es empezar, el también creer que puedes hacerlo, es decir, muchas veces crees o quieres hacer algo, pero no empiezas pues porque no te acabas de convencer de que puedes. Entonces ese paso es importante, en el momento que dices, puedo hacerlo, o al menos lo voy a intentar, ¿vale? Ese es el primer desafío, bien. El mayor desafío después ha sido poder dedicarle el tiempo que requiere, ¿vale? Sí. Como comentábamos, pandemia, otras épocas que he tenido más tiempo libre, ha avanzado mucho más rápido, es decir, he tardado 5 años, pero porque la dedicación es los huecos que tengo, significa pues fines de semana, aunque solo escriba 3 horas, pero escribo en casa, entonces no puedes ir aquí, no puedes ir allá, bueno, ese es uno de los retos y bueno, una vez terminado, vienen los retos, pues que lo que yo quería era escribir. Sabía que había más y yo no quería escribir y guardarlo en un cajón. O sea, yo si jugamos con todo. Luego ya veremos si ganamos o perdemos todo, pero jugamos con todo. Entonces esa parte que me daba pereza de antes y luego llega, que es sacarlo al exterior. Sacarlo al exterior en una autopublicación, lo cual significa que tienes que hacer tú todo, que yo quería escribir, pero tienes que encargarte de hacer maquetación, de que quede bien, de que todo encaje, pues la portada, un ilustrador, todo ese movimiento, eso es uno de los mayores retos. Y aún así, el mayor reto es que se lea. Eso es el mayor reto. Yo no voy a decir que sea una pasada. Yo creo que sí lo es, porque si no lo creyera, lo he dicho yo. Pero lo que creo es que no importa, por desgracia, lo bueno que sea ahora mismo algo, y no solo hablo de libros, si no está en el lugar o en las manos adecuadas. Entonces, hay algo... El factor suerte. Sí. Y luego hay otra parte que creo que es que aunque no estén las manos adecuadas, hay otras manos que son muchas, que son las de todos los que consumimos o podemos llegar a estas cosas. Entonces, yo que autopublico, no tengo unas manos que lo pongan en la cara de la gente, que se lo vayan dando, y dependo mucho pues de estos eventos, que a mí me encantan, de que alguien, cada persona cuenta, lo lea y le guste, y lo comente. Y ese es el reto, hasta ahora el más duro. Yo siempre digo, ¿no? O sea, están las grandes figuras, los grandes escritores y escritoras, pero siempre digo que tenemos que dar la oportunidad a escritores anónimos, o sea, en ferias de libros, en redes, en cualquier sitio, algo que nos llame mínimamente la atención. Luego igual no, pero por lo menos dar la oportunidad, aunque sea una portada, pero dar la oportunidad y leer, porque yo ahora que estoy leyendo manuscritos y manuscritos, hay auténticas joyas, pero auténticas joyas que dices, bueno, o sea, esto si cae en las manos adecuadas, yo bueno, no quiero adelantar lo que lo voy a decir después, ¿no? Pero
pero que demos esa oportunidad, que no nos vayamos solamente a los nombres, a los consagrados y las consagradas, ¿no? Eso, yo estoy aquí, poquito... ¿quién es este chico? O quizá no soy de fantasía. Yo lo que digo es, ábrelo, claro, y empieza. Luego nadie te obliga a terminarlo ni a seguir. Yo me pongo de límite las 25 primeras páginas. Las 25 primeras páginas. Si hay algo en esas 25 primeras páginas que me remueven, a veces me puede rascar y me puede resultar incómoda una lectura, pero algo, me despierta algo, ¿no? ¿Y qué tal fueron las primeras? Bien, a mí, bueno, ya te lo dije, si es que además te lo dije, o sea, si es que me quedé en él, dije, a ver, luego ya me acordé de ti también, porque luego tenía que leer a ratitos, claro, lo obligatorio. Lo obligatorio. Bueno, pues ya te conocemos un poquito, ¿no? Ya sabemos quién eres, ya sabemos que no hay que retarte, porque si te retamos... O si queréis algo así. Y ahora pues vamos a conocer un poquito a Orbis Ultra. Bueno, esto ya es una tradición, ¿vale? Es mi forma de presentar Orbis Ultra. Hombre, se merece una aplauso, ¿no? Sí. Están todos los riesgos evaluados, ¿vale? No habéis corrido peligro ni nada. Entre libros. Todo está bajo control. Está Guillermo por ahí con el extintor. Podéis decir a los bomberos que se vayan, no pasa nada. El extintor está... Bueno, pues la criaturita, como veis, es una señora criatura también. Y vamos a empezar con un primer fragmento del libro, de los que sí se puede leer. A ver qué tal. En mi primera vida fui el hijo de un sencillo granjero. Cuando tenía 14 años me obligaron a casarme con una chica del pueblo. En aquella época los matrimonios solo se concebían con intenciones prácticas. El amor no era un factor que tener en cuenta. Simplemente mis padres tenían ganado y los padres de ella muchas tierras. Juntando ambas cosas, las dos familias prosperarían. Tanto la que debía ser mi esposa como yo no estábamos muy de acuerdo con la idea, pero no podíamos desobedecer a nuestros padres. Tras pocos años casados, tuvimos un hijo, fruto, una vez más, de la necesidad de satisfacer los cánones de la época. Con el tiempo, la obligación de nuestra unión comenzó a pesar. Mi mujer era una persona muy independiente, con grandes ansias de viajar y planes más ambiciosos que una existencia humilde como granjera y madre. Tras fallecer su madre, la última de nuestros progenitores, me suplicó que le permitiera irse con la conciencia limpia. Y a pesar de no ser un matrimonio feliz, lo cierto es que había amistad entre nosotros y yo sabía cuánto sufría en esa existencia tan simple. De modo que le di mi apoyo para comenzar una nueva vida y le prometí que cuidaría de nuestro hijo. Por aquel entonces, mi pequeño Andros apenas había aprendido a mantenerse de pie por sí mismo, así que no llegó a albergar recuerdos de ella. En los años siguientes,
Cuidé de nuestra familia de dos y a pesar de las dificultades de la vida del campo, fuimos muy felices. Ambos estábamos muy unidos y en la casa siempre reinaba la alegría. Aunque hubiera tiempos duros, Andrus siempre era capaz de mantener el optimismo y animarme con su alegre actitud. Una noche, cuando Andrus tenía 12 años, todo cambió. Dos bandidos irrumpieron por la fuerza en nuestra casa mientras dormíamos. Entraron en la habitación de mi hijo y lo cogieron por sorpresa. Después se presentaron en mi habitación sujetando a mi hijo por los pelos y apretando una daga contra su cuello. El hombre hizo una pequeña pausa para contener la emoción. Andrus permanecía tranquilo y aunque podía leer con claridad el terror de su mirada. Sin dejar de sujetar a mi hijo, me obligaron a entregarles comida y dinero. Les di todo el dinero que tenía, pero no les pareció suficiente. Tenían la impresión de que debían tener más riquezas escondidas. Por mucho que les insistí en que era todo lo que tenía, no me creyeron. Así que le preguntaron a mi hijo. Andrus le respondió lo mismo y uno de los malnacidos decidió probar con otros métodos de persuasión. Desenvainó una espada y la deslizó sobre mi muslo, haciéndome un profundo corte. Sin apartar su mirada de mi hijo ni un momento, le dijo que me iba a ir cortando trozos cada vez más grandes hasta que le contara dónde escondíamos el resto del dinero. Ante la visión de la sangre, empapado en mis pantalones, mi hijo palideció y, consumido por el pánico, no fue capaz de articular palabra. Frente a la respuesta, el hombre levantó la espada y con fuerza la golpeó contra mi pierna. La hoja atravesó la carne hasta dar contra el hueso, deteniéndose con un seco chasquido. En ese momento, Andrus rompió a llorar y a gritar con furia mientras pataleaba, presa del terror y la ira. Lejos de mostrar humanidad ante el sufrimiento del pequeño, aquel malnacido se arrancó aún con más energía, como si todo aquello le diera más ánimos. Entre carcajadas, golpeó una y otra vez la espada con fuerza contra el hueso hasta que por fin este terminó de fracturarse y la pierna quedó colgando de un trozo de piel y carne. Todo comenzó a tornarse borroso ante mí a consecuencia del dolor y la pérdida de sangre. Y mi hijo no dejaba de gritar, cada vez con más fuerza, con la cara moratada y los ojos a punto de saltar de las órbitas por la tensión. En ese momento, el bandido, que me había cortado la pierna, observó a través de la ventana unas luces que se acercaban. Eran los hombres de un noble al que habían robado y que los buscaban en la noche. La amenaza de ser descubiertos hizo que el hombre alertara al otro bandido, pidiéndole que hiciera callar al niño. Este apretó con fuerza la boca del pequeño mientras le susurraba amenazas. Pero Andrus, consumido por el pánico, no cesaba su llanto y alaridos. Así que la voz del anciano se cortó, permaneció unos segundos llevándose la mano a la boca y finalmente prosiguió. Así que, ante la imposibilidad de hacerle callar, con un suave y parsimonio movimiento, el desalmado rebanó la garganta de mi pequeño y lo soltó como un bulto, dejando que se desplomara sobre el suelo. Tomaron el dinero que les había entregado y ambos salieron por la ventana trasera, dejándonos a ambos tendidos en el suelo. Aturdido y mareado, me arrastré hasta Andrus, que me miraba con pavor y lágrimas en los ojos, mientras trataba vanamente de tapar la herida con sus pequeñas manos.
Lo tomé entre mis brazos sin saber muy bien qué hacer para mantenerlo con vida. La herida, al parecer, era lo bastante profunda para ser irreparable, pero no lo suficiente como para causarle una muerte rápida y piadosa. De modo que lo único que pude hacer es sujetarlo mientras lo miraba y le decía que todo iba a pasar, que todo iba a ir bien, que papá estaba ahí. Tras un par de horribles minutos, Andrew se quedó totalmente pálido, me miró fijamente y movió sus labios tratando de decirme algo, pero sus palabras se diluyeron, convertidas en un desgarrador borboteo que brotaba de su garganta sesgada. Ante la inminencia de nuestra expiración, lo miré y le prometí que este no sería el final. Le prometí que le encontraría allá donde fuera y que volveríamos a estar juntos. Al oír estas palabras, un halo de paz cubrió su mirada y finalmente se apagó. Yo terminé por desfallecer y perdí la consciencia. Desperté un día después en el Palacio del Noble, al que al parecer sus hombres me hicieron un torniquete y me rescataron. El médico privado del Noble me atendió y muy a mi pesar me salvó la vida. Los demonios que nos torturaron fueron capturados esa misma noche y ahorcados allí mismo, bajo las vigas de mi propia casa. El aristócrata había quedado tan afectado por la escena que le habían descrito sus hombres, que me permitió permanecer en su palacio hasta reponerme totalmente. Y no solo eso, enterramos a mi Andrews en sus jardines y me ofreció un trabajo como palafrenero en sus establos, ya que sin pierna no hubiera podido volver a tender mis tierras. Me hace llorar, ¿eh? ¿Ves? O sea, fantasía, pero tiene un componente humano muy... Uy, si se nos ha emocionado. ¿Ves? Para que veas. Que me meto. Este libro tiene un enfoque tremendamente visual, es muy cinematográfico. O sea, yo veo cada capítulo, además, es un capítulo de una serie. Es lo que decíamos, ¿no? De que cayese en las manos adecuadas. ¿Cómo influyó tu pasión por el cine en la construcción de esta historia? Bueno, sí que es verdad que se nota y es por algo, y es que me gusta mucho el cine, siempre me ha gustado. Quizás mi máxima hubiera sido poder ser director de cine, pero bueno, la vida nos lleva por donde nos lleva. Hay ciertas cosas que parecen más plausibles que otras. Soy ingeniero, contento de serlo. Pero sí, al final, cuando las ideas que tengo quizá también vayan mucho por ahí, por el cine, pues a la hora de ponerme a escribir, como lo visualizo, yo lo que visualizo no exactamente escenas, pero casi. Entonces sí que se transmite. Al final, sin quererlo, acabo creando un entorno bastante visual, muy gráfico, sí. Y jugando un poco, al no tener efectos especiales ni imágenes, pues trato un poco de jugar con las palabras, incluso con la propia sonoridad de las palabras a veces, sí. Que eso ya es un poco ya exageración mía propia y personal. No es exageración, pero sí tú pones en escena. Es muy... Vamos, o sea, es guionizable a tope. Además, tampoco se lo tendrían que currar mucho porque dejas ya el camino hecho. Todas las escenas, las secuencias, es muy gráfico, mucho. Y eso además te lo dije también desde el principio. Es lo que primero os llama la atención, o sea, a la hora de leer el libro es la puesta en escena. Es un mundo distinto y sin embargo tú te ubicas desde el principio. Sí, el objetivo es eso, es un tópico, pero que te metas. Que te metas, sí.
Los personajes ya hemos visto que tienen una profundidad increíble. ¿Cómo los construiste? Porque claro, esto no es un libro de fantasía al uso donde los personajes pasan no sin pena ni gloria, ¿no? Pero todos tienen como una función no humana. Vamos a ver, es una función dentro de la historia, pero aquí, aparte de la función o del protagonismo dentro de la historia, tienen una historia personal propia, ¿no? ¿Cómo los has construido? Para diferenciar también los rasgos psicológicos de cada uno de ellos y luego, ¿qué personaje lleva más de ti? Pues sí, al final la construcción es un poco lo que comentas. Para hacer la historia, pues hay ciertos roles que se te ocurren. Pues un personaje con un perfil, pues vamos a decir, uno más arisco, otro más simpático, ¿no? Pues es el perfil global. Al dejar un personaje así vacío, aparte de que no me gusta, es que no me sale, porque una vez que el personaje nace con esa premisa, de va a ser así o asado, es que se me desarrolla adentro. Para construirlos, siempre he dicho que tengo un buen simulador, siempre me ha gustado mucho la psicología, me gusta mucho la empatía, ¿no? El entender cómo puede pensar una persona u otra. Eso al final lo hacemos, ¿no? A través de uno mismo. Y es cómo haría yo, por qué haría esto o cómo reaccionaría en esta situación. Entonces, a la hora de construir los personajes, si tienen ese perfil, pues primero, ¿por qué tienen ese perfil? Y luego ese simulador que entra en juego que va diseñando esas personalidades hasta el punto en el que realmente, al poco de nacer, los personajes ya eran autónomos. Es decir, yo podía estar escribiendo y a veces decía, uy, ¿por qué ha dicho esto este personaje? Porque ya no es que yo lo esté diciendo, ya ha creado un ente propio y fluye con sus propias... Pero eso es un poco lo que te diferencia, lo que es particular en esta novela con diferencia a novelas fantásticas, ¿no? O sea, que los personajes tienen su propia historia y te hacen empatizar. Sí. O sea, quizá tu propia empatía ha hecho que los demás empaticemos con tus personajes, ¿no? Porque es que llega un momento en que sientes lo que incluso los que te caen un poco más así, acabas... Bueno, pero esto ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. La trama se mueve entre lo fantástico, ¿no? Y lo real. Y además montas ahí un equilibrio bastante peculiar. A mí me llamó mucho la atención de este libro, y creo que te lo dije, el tema de ir leyendo, claro, nos adentra en un mundo de fantasía, pero según vas leyendo y vas entrando en ese mundo, te planteas a veces la pregunta de ¿y por qué no? ¿Y quién me dice a mí que esto no puede ser así? ¿No? ¿Cómo has conseguido ese equilibrio entre lo fantástico y lo real para que resulte tan creíble lo fantástico? Sí, al final realmente ese ha sido uno de mis objetivos cuando empecé a escribir la historia. Quería crear algo con las cosas que me gustaban, pero quería crear algo diferente. Y un poco ecléctico como soy yo, entonces en vez de ceñirme a una fantasía más típica, quería crear algo que fuera fantasía, pero es que es fantasía, pero como que no lo es, ¿verdad? Entonces, claro, y es que además la entiendes. Eso es. Al final te va llevando, que no eso es otra de las diferencias. Sí. Porque claro, yo me he leído libros de fantasía 2 veces y me he quedado así, como diciendo, bueno, claro, es aquí que se matan, pero... Orbis Ultra no es un libro de fantasía, o sea... Tiene fantasía, porque está lleno de fantasía, sí. Y es un mundo fantástico, pero es una fantasía que te la explica, que tiene una lógica. Sí, realmente no es una fantasía tan fantasiosa, por siendo redundante, es decir, no es un mundo de unicornios por todos lados y porque sí, y sobre todo el porque sí. Sí, ¿no? Y realmente el tema por el que creo que es tan plausible es porque no está basado en fantasía, sino que es un mundo que he intentado fundamentar sobre el mundo real. Eso es. Y que no es tan diferente del nuestro. Es un concepto que es la clave de todo, que no voy a desvelar, ¿no? Pero ese concepto para mí es el núcleo del libro, que es el que hace que lo que dices tú, ninguno aquí me podéis decir que Orbis Ultra no sea real. Claro. Es plausible y no está tan alejado de este mundo. Tiene sus factores que lo diferencian. Sí. Pero realmente el concepto que hay ahí es que ¿qué es la fantasía? O sea, ¿cuántas cosas de las que vives ahora hace años te hubieran parecido fantasía? Eso es. Fantasía quizá es lo que no hemos visto o lo que no concebimos. Pero bueno, la ciencia, cuántas cosas, claro, avanza. Las sorpresas que le da a uno mismo personalmente la vida, que dices, esto no me lo hubiera esperado. Sí. O sea que, bueno, fantasía. Está claro que
Te voy a preguntar por los temas o el tema principal del libro, ¿no? Y también qué esperas que los lectores saquen de esta historia, se lleven, ¿no? ¿Qué te gustaría a ti que se llevasen después, que les quedase el pozo después de leer la novela? A ver, lo primordial y básico para mí es que se disfrute. O sea, no hay una pretensión, hay más cosas, pero la pretensión básica para mí es que sea algo que una persona coja, que le apetezca meterse de nuevo allí y que disfrute leyendo. Es entretenimiento, esa es la base, ¿vale? Debajo de ese entretenimiento hay muchas más cosas, hay muchos mensajes, hay muchas reflexiones y cada uno puede coger las que quiera. El pozo que me gustaría que deje, pues eso, que he leído, o sea, me ha enganchado, me ha encantado y he sufrido, he disfrutado, he reído, ese sería el pozo básico. Por debajo de eso, el mensaje más profundo que tiene, o más enterrado, es eso que estamos comentando, que es que las cosas, lo que es posible, lo que no es posible, parece que lo tenemos todos muy claro, ¿vale? Ya he comentado que hay cosas que antes eran imposibles, ahora son posibles, pues el mensaje que hay ahí es ese, es hasta qué punto lo imposible o lo posible está definido o lo estás definiendo tú, hasta qué punto uno se frena a sí mismo. ¿Cuántas cosas creías posible cuando tenías 10 años y cuántas crees ahora? ¿Y por qué? Muchas serían imposibles y lo siguen siendo, pero seguro que has renunciado a muchas. Entonces aquí la verdadera creencia de que algo es posible lo hace posible. Y en la vida real me diréis que no. Y yo os diré que es, evidentemente no porque tú creas que algo va a pasar, pero sí, muchas de las cosas que estás dejando de lado o crees que no se pueden hacer son posibles. Y ese es el mensaje que lleva dentro y no que se entienda, pero que el que lo lea le cale y se dé cuenta de que se pueden hacer muchas cosas. Y luego también, si me permites, algo que el libro te deja muy claro es la relatividad entre el bien y el mal. ¿No? Tú consigues que dudes y que lo malo te deje así la duda de ¿acaso será tan malo? Y lo bueno, la parte buena del libro, dices, pero igual no es tan buena, ¿no? Creas ahí como una especie de confusión que te das cuenta que todo es relativo muchas veces y que el fin pues no justifica los medios, ¿no? Pero que a veces lo que es la finalidad pues no es tan mala como los medios la hacen ver, ¿no? Y eso también es algo que el libro te deja, ¿no? Que dices, bueno, aquí nada es taxativo, ¿no? Todo es muy relativo y me parece muy interesante también. Pues nos vamos a por otra lectura. Vale, venga. Los dos continuaron a duras penas, abriéndose paso entre la nieve montaña arriba. A medida que el tiempo pasaba, el temporal se recrudecía más y más, y las escasas energías de los jóvenes se iban evaporando. Llegó un momento en que ni siquiera podían mantenerse en pie, pero siguieron avanzando, arrastrándose por la nieve. Cuando sus movimientos resultaban ya demasiado lentos y dolorosos, Levi se detuvo y dijo: «Es inútil, en este estado no podemos continuar, la tormenta es demasiado fuerte. Debemos parar, tratar de mantener todo el calor posible y rezar por aguantar con vida hasta el amanecer».
Ambos se juntaron tanto como fue posible y se quedaron en silencio observando el vacío. Los copos de nieve que portaba el viento habían adquirido un tamaño enorme y cubrían con rapidez toda la superficie sobre la que se posaban, incluyendo a los viajeros. Los dos temblaban sin parar, pero de repente Andrews comenzó a hacerlo de una forma muy brusca y espasmódica. Levi se levantó y proclamó: «Tenemos que hacer algo». Seguidamente, se quitó de encima las pieles y comenzó a desprenderse de la ropa que tenía debajo de la capa. «¿Pero has perdido la cabeza? ¿Qué estás haciendo?», preguntó el nubo. «Cállate y no me mires, y quítate toda la ropa que llevas debajo de la capa». El joven, sin darle muchas vueltas, hizo lo que Levi le había pedido. La muchacha cogió la ropa de ambos y la colocó sobre el suelo para crear una superficie aislada de la fría nieve. Después empujó a Andrews sobre el lecho y se tumbó pegada a su espalda. Por último, tomó sus capas, junto con las pieles que portaban, las colocó sobre ellos de tal manera que quedaron completamente envueltos en ropajes. «Como se te ocurra contarle esto a alguien, desearás que te hubiera dejado morir congelado», concluyó la joven, que le rodeó por detrás con sus brazos. Sus cuerpos, encogidos el uno dentro del otro, comenzaron a intercambiar calor rápidamente. Andrews sintió un alivio inmediato y un cálido escalofrío atemperó su cuerpo. Frente a él, las finas manos de la joven se aferraban con fuerza a sus brazos y a su espalda. El cuerpo de ésta lo envolvía por completo. A pesar de quedar muy lejos las primitivas apetencias, el momento se tornó tremendamente íntimo y sobrecogedor para el muchacho. Tras de sí, podía sentir el cuerpo de la joven apretándose contra el suyo. Cada detalle se manifestaba con una claridad cristalina. Notaba los muslos de Levi casi fusionados con los suyos, que se extendían hacia un vientre que se movía suave e hipnóticamente con cada bocanada de aire. La suave piel de Levi se apoyaba levemente sobre la suya con cada respiración, grabando así hasta el último relieve sobre su espalda. El aliento aterciopelado que le soplaba la nuca de Andrews y se acompasaba con el ligero movimiento del pecho de la joven, que se apoyaba y despegaba de los omoplatos del muchacho, imprimiendo sobre la piel de este el perfil de sus formas y dejando como reminiscencia la huella de su cálido roce cada vez que su pecho se contraía. Con cada contacto se desplegaba desde la piel del joven una electrizante y agradable sensación que recorría todo su ser y erizaba cada vello a su paso. Aunque ese mal de percepciones era ajeno a su voluntad y escapaba por completo a su control. Andrews temía que la muchacha se percatara de su nerviosismo y lo juzgara equivocadamente. Debido a ello, su ansiedad aumentó y lo llevó a un estado de rigidez en el que él temía mover cualquier músculo. Pasados unos instantes, en aquella tensa pero reconfortable situación, el chico se percató de que a medida que se aceleraba su respiración, también lo hacía la de la joven. No pudo evitar pensar que tal vez ella le estaba pasando exactamente por lo mismo. Con aquel pensamiento llegó a la conclusión de que, de ser así,
Claramente no había motivo para que juzgarla, y por tanto a él tampoco. La situación era lo que era, un momento agradable y cálido en medio de una tormenta de nieve y cristales. Algo más que oportuno y necesario en aquellos momentos, sin ningún acto que lo emborronara o lo sentenciara como inapropiado. Así, Andrews dejó de darle vueltas a la cabeza y se dejó arropar por aquel grato momento, hasta que finalmente se quedó dormido, aplastado por el agotamiento mental y físico, y a medio camino del desmayo y el plácido sueño. Hasta aquí voy. Como veis, el libro también tiene componente humano y muy, muy humano. Ha sido difícil, ¿verdad?, elegir textos que fuesen neutros, entre comillas, ¿no? Que no nos aventurasen a partes de la historia que ya destriparían, a no ser que leyeses el principio y para de contar. Pero bueno, te has dado una de componente tierno y bastante doloroso al principio, y ahora pues de componente un poco más sexual, ¿no? Sensual, sí, sensual. Una pregunta que se me... Eso. Una pregunta que se me ha olvidado antes. ¿El título lo tenías claro? ¿Cuándo apareció el título? No, el título no. El título es algo que... ¿Antes, durante, después? Más o menos al principio, teniendo en cuenta lo que quería hacer y de qué iba la historia. ¿Pero barajaste varios títulos o te quedaste...? Barajé diferentes opciones. Sí. Al final el título hace un poco alusión, de alguna manera, no evidente, a de qué va la historia. Y después de leerla. Sí, claro. O sea, era el concepto, lo que me costó más es encontrar algo que sonara bien. Es un nombre que cuando yo te digo escritor bisulto, dices, ¿qué? Porque no se queda, pero el día que esto coja fuerza, pues tiene un nombre propio, entonces ya todo el mundo lo... no es como llamarlo algo muy genérico, la historia de un señor que hizo algo. Entonces, Orbis Ultra. Ya tiene su marca, tiene su sello. Su nombre propio. Pero sabemos que Orbis Ultra no se va a quedar aquí. ¿Tenemos otras entregas? ¿Ya las tienes en mente? Sí, Orbis Ultra, el vínculo entre mundos, ese es el que tenemos aquí. La realidad es que, como digo, yo empecé teniendo claro el principio y teniendo claro el final, pero es que el final que tenía claro no es el que hay aquí. El final está bastante más alejado. El objetivo es poder escribirlo. Ya hemos hablado de los desafíos y lo difícil que resulta, el tiempo que requiere, pero me encantaría. ¿Por qué? Porque el vínculo entre mundos, que es este primer libro, es autoconcluyente, puede haber matices, puede haber algo más abierto para la imaginación de cada uno, pero puedes leerlo. Si yo no os digo que hay más, os quedáis con que no hay más y no pasaría nada, pero es la punta del iceberg. Hay mucho más. Y solo gana su verdadero valor en cuanto terminas todo. Así pues pasan cosas, ¿eh? Sí, pasan bastantes. Pero hay bastantes más todavía. Bueno, ¿estás escribiendo? No. ¿Cómo ahora no? mismo estoy moviendo el que tenemos ya. Podría ponerme a escribir, pues ahora mismo, si me das un ordenador, podría empezar la segunda parte ya. Porque lo tengo en la cabeza claro. está. Pero sí, entre trabajo, niña... ¿Cuántas partes? Y demás. ¿2 o 3? La verdad es que no lo sé. Podrían ser 3, podrían ser... O sea, depende de dónde te lleven los personajes. Sí, ¿no? A ver, el libro es extenso, entonces está claro que si me pongo me puede salir bastante. Sí. Va a depender más de cómo lo quiera limitar. De cómo lo quieras tú enfocar. Sí. Bueno, pues tú escribe. O sea, lo que te nazca. En principio la idea eran 3 partes. Con 3 lo tendría. Bueno. Proyectos literarios, ya has dicho que estaba esto en mente, pero ¿te has planteado alguna vez tocar otros géneros? Sí. De hecho, me repito, pero es el tema del tiempo. Si no fuera por eso, probablemente sí. Y además no tengo miedo, de hecho al contrario, me llamaría a probar otro tipo de géneros.
De hecho, lo habéis podido ver, aunque es fantasía, toca otros factores, mucho el factor pues sentimental, personal, etcétera, y también puede ser más serio. Lo de la fantasía suena como muy amigable, pero la realidad es que es un libro con muchas cosas bastante duras. Y sí me gustaría algún día poder escribir algo que no sea fantasía, algo más simplemente humano. Sí. De hecho, lo voy a decir aquí, no sé si algún día podré hacerlo, me hubiera gustado mucho escribir la historia de mi abuela. Ajá. Que Bueno. tiene lo suyo. Entonces, bueno, eso es algo que tengo yo ahí para mí, que si algún día puedo, Pero bueno, si o sea, me arriesgo con otra cosa diferente, probablemente sea con eso. pues yo creo que tienes capacidad para plasmarlo, pero porque no tienes más que ver el componente humano de unos personajes ficticios, ¿no? Pues imagínate ya cuando tienes una base real y unos sentimientos. O sea, que eso puede resultar... Sí, sería más interesante de hacer, también muy diferente, más distinto personal. También, ¿no? Pero Sí. sería una parte de lo que aquí reflejas, porque hay momentos de la novela que realmente te tocan el corazoncito y que te olvidas que estás en Orbis Ultra. O sea, parece que son personajes muy fantásticos, aunque sean muy humanos, algunos, pero son personajes muy fantásticos, pero muy reales. O sea, con unos sentimientos que son muy parecidos o iguales a los nuestros, ¿no? Entonces, si eso lo extrapolas a un personaje real con una historia contundente, pues imagínate. Pues sí. Bueno, ya te pones a escribir esto para luego empezar con lo otro. Terminar con esto y ya veremos. Para luego... Sí. Vale. Bueno, pues ahora vamos a dejar que, antes de las lecturas finales, vamos a dejar que el público te pregunte alguna duda, alguna curiosidad. Sí. Antes no has contestado la pregunta que he hecho ella. ¿Qué personaje? Ay, es verdad. Ay, muy bien, has estado atenta, ¿ves? Sí, sí. No ha querido, ¿eh? No, pero, bueno, sí. No, sí, a ver, aquí se contesta. Muy bien. Realmente todos tienen algo de mí. Porque como os comentaba, eso del simulador, pues no deja de ser la forma en la que yo interpreto que harían las cosas. Sí que hay algunos de actitudes más radicales que no hay manera de que me identifique con ellos, ¿vale? Pero incluso algunos no tan buenos, como comentas, que dices, pero bueno, lo malo no es tan malo, ¿no? Porque al final no todo es blanco o negro, y entonces todos tienen algo de mí. Sí que me puedo identificar más con algunos, el protagonista quizás sea quien tenga más de mí, pero sí que es cierto que ninguno está inspirado en mí, son trocitos. ¿Sí? ¿Con quién me identifico más? Pues con el protagonista y con el que de fuego, con Ufnis. Pero bueno, si lo leéis entenderéis, son personalidades bastante diferentes, no es que me parezca uno a otro, pero sí que quien me conoce sabe que algunas cosillas de mí pues las tiene el uno y las tiene el otro. El protagonista, con el que más. ¿Alguna preguntita más? ¿Para qué edades sería? O sea, ¿a partir de qué edad? Porque sí, yo relativizaría ahí en cuanto a lo que quieran los padres. Es decir, si tú a tu hijo le dejas ver una película en la que se están dando tiros o lo que hay hoy en día, pues puede leerlo. Es duro, o sea, tiene escenas y situaciones duras, es decir, hay violencia. Pues pero sí, no hay más violencia que una pero serie no hay más normal. que lo que puedas ver en la tele, eso es en cualquier momento. Entonces, es más, está más contextualizada que mucha de la violencia. Yo críos a partir de 12 años. Con 12 yo creo que podría. Con 14 con 14 sin duda, pero a partir de 12 años sin ningún problema, porque vamos, o sea, es violento, puede tener pero es una violencia que la están viendo con creces en cualquier serie normal. O sea, que vean en Netflix o en cualquier, o en el TikTok, estas bobadas. Pues yo creo que a partir de... Y es que además yo creo que es un libro para iniciar a leer a los adolescentes, porque el punto de fantasía va a atraparlos, ¿no? Pero a la vez van a adquirir unos valores. Sí.
Entonces se van a meter en una historia casi sin darse cuenta, que es a mí me parece el punto fuerte del libro. El punto fuerte es eso, ¿no? Que te va arrastrando a unas historias que se pueden extrapolar, es lo que he dicho antes, a nuestra realidad real perfectamente. Y luego sacas conclusiones, que eso también es importante, ¿no? Entonces, para mí, bueno, yo lo he regalado a adolescentes. Sí, de hecho, y ha gustado, los adolescentes que lo han leído les gusta mucho. Tiene los ingredientes para que a un adolescente le guste. Le guste, eso es, eso es. ¿Alguna preguntita más? Venga, que sí, ahí. ¿Qué significado tiene para ti la portada? Que veo que es el árbol de la vida. Ahora no me había fijado. Tiene mucho significado, pero realmente es un significado, no es el que yo le dé, sino el que tiene. Es decir, sí. El libro, todo él tiene muchas cosas y la portada es una forma de explicarte algunas cosas de las que tiene el libro. Pero todo eso, las cosas que pongo, tanto escritas como visuales, son para que el buen entendedor las pueda coger. Pero tienes que leer o el interpretar libro. A su manera. Una vez que lees el libro, entonces lo interpretas. Pero sí, es un árbol de la vida o además, o dos. Sí, dos, pero por eso, sí. Pero hay que leer el libro. Si lo lees, seguro que vas a empezar a darte cuenta de lo que significa. Además, mirad qué formato más bonito ha hecho, ¿eh? Una edición regalo ahí en Madrid con el libro. Además, bueno, luego lo enseñas, ¿eh? Luego lo enseñas, que es todo, vamos, un detalle, todo un detalle. Estamos esperando, a Gretel le está gustando, ¿eh? Sí, me ha dicho, sí, que le está gustando. Es una niña, bueno, la saludamos, que nos suele ver, además, sí, suele ver esto luego en YouTube. Y Gretel es una chica, una escritora, además, es autista, vive en Galicia y es cubana. Tiene 28 años y ganó un premio de poesía de la ONCE, además editó 2 ediciones de su libro y tal, un premio nacional, y le regalé yo por Bisultra. Digo, vamos a meterla en otra historia, a ver qué pasa. Y al principio decía, es que no sé. Pero ahora dice, sí. Además ha puesto un vídeo y ha dicho, es muy talentoso. Sí, o sea, que le ha llamado talentoso. Es una luchadora, ¿Más preguntitas? Venga, que sí, Guillermo. Ale. Me ha parecido levantar la mano. Sí, no. En otra presentación ya te hice una pregunta, la respondiste. Sí. Y yo el otro día, cuando he leído así un poquillo, claro, contexto temporal donde lo circunscribes, porque Uy. O, no sé, me he quedado un poco... Pero ¿qué parte leíste, Guillermo? Al principio... Sí, a ver. De hecho, te voy a responder a la pregunta de la otra vez, que creo que te la respondí un poco por encima. Los personajes son principalmente personas normales y corrientes, ¿vale? No es un mundo tan extraño. Es muy parecido a lo que conocemos todos. Y lo de la época y la situación es complejo de responder también. Es que aquí hay muchas cosas. Te puedo decir que principalmente es de una ambientación, vamos a decir, medieval. ¿Vale? Es lo que prepondera. Pero es más complejo que eso. Sí. O sea, que no te contesta. No. Sí. En un mes te hago el examen, así que... ¿No hay más? Pues vamos a leer. Vamos a leer. Ha leído al principio Inma una reseña desde el punto de vista profano o escéptico a la fantasía, o sea, mi reseña, y ahora quiero que veáis, que escuchéis 2 reseñas más profantásticas, ¿no? Sobre todo la del blog, que me parece muy interesante, y para que veáis el otro punto de vista, desde alguien que sí que iba a decir ejerce, ¿no? Pero que sí que toca el tema de la literatura fantástica. Nos tienes contentos a todos, ¿te has dado cuenta?
Orbis Ultra, el vínculo entre mundos, de Marcos, para mí, Marcos Paulino. Fantástica novela de fantasía, distopía, poderes especiales y cierta ciencia ficción. Podríamos catalogarla de fantasía épica, pues hay constantemente ejércitos, luchas, espadas, arcos y flechas, persecuciones y huidas imposibles. Podríamos catalogarla como thriller pues a lo largo de toda la novela se revelan, algunos resueltos al final, grandes misterios, muchas dudas y mucha tensión. Es una novela espiritual, pues está basada en eso, en el espíritu. Es una novela ética, pues trata de la dualidad entre el bien y el mal. Es una novela emocional, pues pone frente a nosotros la faceta emotiva, cambiante de los personajes, que en gran medida condiciona sus actos. Es una novela de crecimiento y superación constante, y contiene, en parte, una tremenda crítica social. Los personajes están muy bien definidos. Los espacios y las situaciones también. El escritor no tiene ningún reparo en describir, sin excesos, lo que ocurre en las batallas y peleas. Algunas imágenes, por fantásticas, son algo difíciles de imaginar, pero ahí radica su genialidad. Es una obra que me ha atrapado desde el principio y que recomiendo. Miguel Vázquez Moreno. Sí, ya las dos. Sí, las dos. Las dos. Ah, vale, más. ¿No sabes nada de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Todo parte de él. Toda criatura representa los sueños y las esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene límites. Entonces, ¿por qué se está muriendo? Porque la gente ha empezado a perder la esperanza y a olvidarse de sus sueños. La nada se hace cada día más poderosa. La historia interminable. Empiezo esta reseña con uno de mis extractos preferidos de la historia interminable. Una de las obras que más me marcó en la última etapa de mi niñez y la primera de mi adolescencia, porque aparte de tener mucho que ver con la obra que acabo de leer, no hace excesivo tiempo he comprendido que encierra mucha verdad. Si paramos de soñar, si dejamos de todo lado la magia y la fantasía, estas se van marchitando y poco a poco desaparecen de nuestra existencia. ¿Y qué sería de nosotros sin esas lucecitas que alumbran el gris monocorde de muchos días? Siempre he sido lectora de fantasía, pero la novela negra me atrapó de la forma más misericordia. Y los dragones de mis armarios, las hadas que dormían conmigo y los duendes que me regalaban suerte, se mudaron a regiones menos inhóspitas. Sin embargo, la magia realmente existe y de vez en cuando hace su aparición para recordarme quién soy realmente.
cuando no voy disfrazada de sesuda investigadora o asesina de cierres. Y esta vez ha llegado adoptando la forma de una de las novelas de planteamiento y desarrollo más originales que han caído nunca en mis manos. Se titula Orbis Ultra. Atentos que aquí se desvela algo. El vínculo entre mundos. El nombre de su autor es Marcos. Fue autopublicada hace muy poquito, mayo del 24, y ha sido una sorpresa más que grata. Reconozco que fue empezar a leerlo y recordar cuánto y por qué amo la lectura. Como historia absorbente e inmersa, un 10. Como ejercicio de literatura donde se conjugan la perfección, la ciencia ficción y la fantasía épica, otro 10. La trama de Orbis Ultra comienza con la aparición de un joven desnudo y sin memoria alguna en un escenario que no conoce. A su alrededor gritos desgarradores de unas criaturas horripilantes que tratan de acabar con la vida de la chica. Empezamos bien, ¿a que sí? Pues unas oportunas flechas y un legendario guerrero cambiarán su suerte y le salvarán la vida, iniciando un peligroso periplo en que tanto el joven aparecido como el lector irán descubriendo la información necesaria sobre el lugar al que han llegado. Aprenderán entre huidas, escaramuzas y batallas en toda regla que Orbis Ultra, el lugar en cuestión, es el mundo al que se arriba tras la desconexión entre el cuerpo y el alma que sigue a la muerte. Orbis Primus, escenario donde se transcurre nuestra vida terrenal, que a Orbis Ultra no llega la materia, sino exclusivamente la energía, y por lo tanto todo lo que existe está creado por la mente colectiva de todos los que lo habitan. El personaje central, si se puede llamar así, adoptará el nombre de Andrus por motivos muy emotivos, y junto al guerrero Durgon comenzará una aventura centrada básicamente en huir de seres oscuros del daño y de la muerte, que cruzará su camino con el de otros personajes que por razones propias o ajenas colaborarán con su causa y se ganarán la confianza, la empatía y el amor de los lectores. Etapa tras etapa irán dejando atrás enemigos y obstáculos diversos, solo para enfrentarse en una fase posterior a otros peores. Una especie de comunidad de anillo, pero sin joya maligna hasta casi el final. Se percatarán con frecuencia de que a veces el mayor enemigo es uno mismo y de que la línea que separa el bien del mal es a menudo delgada y difusa. Llegar a la capital, conocer los futuros vaticinios del primer augur y escapar de las garras del poliédrico Borbón serán sus principales objetivos. Y para lograrlos tendrán que pasar por experiencias como poco asombrosas. ¿Lograrán sus metas? ¿Recuperará finalmente Andrew su memoria? Ah, no. Tendréis que leerlo para saberlo. Yo no os lo voy a contar de todo. Marcos Paulín combina en Urbis Ultra un universo propio de paisajes fruto de una imaginación desbordante, violencia y brutalidad, poderes mágicos y criaturas francamente extraordinarias, con acertadas medidas, dosis de amor, amistad, reflexión y filosofía, construyendo un Bildungsroman, en toda regla, donde la evolución de los personajes será tan relevante como las peripecias a las que se ven abocados.
Orbis Ultra se presenta ante el lector como un escenario distópico y revuelto, a imagen y semejanza de nuestro mundo. Lo peor y lo mejor del ser humano trasciende el plano terrenal y llena Orbis Ultra de injusticias, realidades enquistadas, guerras clandestinamente abiertas, pero también de amor y de las maravillas más portentosas que pueda concebir una mente. A mí me ha encantado, desde luego, y a mí también. Así que, si os gusta la ciencia ficción, la fantasía o buscáis nuevos horizontes de lectura, no os lo perdáis. Del blog Líbrido Nos, Aurora Carrillo. Pues eso, ¿eh? Un poquito de todo. Un poquito de todo. ¿Con qué mensaje te despedirías hoy de la gente que está aquí escuchando muy atentamente? Bueno, me despediría una vez más dando las gracias, porque realmente es una gozada poder estar así, ¿vale? Y mensaje sobre todo esto, pues recalcar que soy consciente de que un género le gusta a un tipo de personas, otro género a otras. A quien no le guste la fantasía puede que le eche un poquito para atrás. A los adolescentes les va a gustar mucho, pero yo iría más allá. Si lo habéis visto en las reseñas, si lo habéis, no es solo una cosa, no es solo fantasía. Entonces está pensado, ideado y escrito para que lo pueda disfrutar. Desde luego, al que le gusta la fantasía le va a gustar mucho, pero es que al que no le gusta, la fantasía puede ser algo colateral que no estorba y hay mucho más para disfrutarlo. Así que yo sí que os animaría a que lo que he dicho antes, que sí, que igual lo veis gordito. No he visto a nadie quejarse porque las raciones en el norte sean demasiado grandes, también lo digo. Pero que no hay que comerse la ración entera, pruébalo. Coge un par de lonchitas de jamón y luego veremos si quieres pasar a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Ese es el mensaje y es que os animéis. Y por la otra cosa que os he comentado, hay que romper un poquito esos límites que nos vamos poniendo. Los estereotipos, eso es, ¿no? sí. El encasillarnos en... Sí. Porque también igual nos gusta un determinado género, sin embargo leemos libros de ese género que no nos gustan. Eso es. ¿De acuerdo? O entonces, no nos gusta este género. A eso y me refiero y lo que me ha ocurrido a mí. O sea, que es que hay que abrir un poco la mente, ¿no? E intentar pues dar la oportunidad a cosas, a temas nuevos, ¿no? Vale, pues nada, vamos a cerrar ya esta noche. Quiero pedir un aplauso para Mariano Mangas. Otro aplauso para Inmaculada. Y por supuesto uno muy fuerte porque además de lo que he dicho antes de ser vecino, has estado apoyando estos eventos desde el principio. Entonces es algo que te lo agradezco, te agradezco mucho, eso espero, porque si no ya verás. Y un aplauso para Marco. Quienes queráis adquirir el libro os lo va a firmar ahora y hay un cartelito que hiciste, hay que subirlo, sí, porque me gustaría que ya que está en su pueblo o en su alfot, ¿no? Más para ser más técnicos y más correctos, me gustaría que antes de iros dejaseis vuestra firma en la parte de atrás para que se lo lleve de recuerdo, para que lleve un cachito de nosotros en su corazón. ¿Eh? Pues muy bien, me encanta la idea. Sí.
usted está manifestando de esta obra que usted lo ha hecho, ¿no es cierto? Mi pregunta es, la gente que quiere hacer, no la compra ahora directamente a los actores del libro, podemos comprarla afuera, ¿en qué lugares lo podemos encontrar? Porque hay actores que específicamente dicen tal librería, por eso. Usted me informa, sería una cosa buena para amistad también que sí, por supuesto, sí. Al final está la opción A, que es la que tenemos aquí hoy, ¿vale? Yo tengo mis propios ejemplares y si me contacta alguien pueden hablarme por Instagram y le puedo dar un ejemplar firmado. Pero la opción más sencilla es que está en Amazon. Entonces, incluso si la versión digital también, ¿eh? Si buscas Orbis Ultra en Amazon, lo pero pides pero este es mucho más chulo. Bueno, sí, pero pero es la otra opción, sí. Y en librerías también, en Burgos. En Burgos está en Luz y Vida, está en Dina 4, en El Espolón, en Música y Deportes, bueno, en unas cuantas en Burgos. Sí. Muy bien. Eso, lo importante es acordarse del título, con eso ya es fácil de encontrar. Eso es. Bueno, pues voy a dar paso, vamos a poner aquí un atril o algo para que... Vamos a quitar esto, espera, el micrófono, el agua. Así que aquí. Ahora se lo doy a Guillermo, no se vaya. No, vamos a coger esas cajitas para que te pongas sobre una caja. Sí, saca los libros. Espera, la flor. Es el ejemplar. Me tienes que firmar el mío, ¿eh? Es verdad, es verdad. Voy a sacar esta caja, pero bueno, me lo puedes espera, voy a separar las Voy a sacar esta caja de aquí, ¿vale? Sí. Para que firmes. Esa caja blanca. Sí, espera. 25, ¿verdad? 22. ¿Tenéis cambio? Somos un poco tontos, pero sí, tenemos cambio. Sí. A ver, cajita. ¿Tú tienes algo? Yo tengo muchas. ¿Ponemos dos o con una es suficiente, Marcos? Igual si te la pones sobre las rodillas en la caja, que se la ponga sobre las rodillas para firmar los libros. Vale. ¿Vale? Así. Le voy a quitar. De una mala tengo en el coche como 8 o 10 euros también en monedas, porque al ser 22 son múltiplos malos. Es que esta es la versión. La versión especial, pues si es para hacer un regalo queda más bonita, que son 30, y luego está la versión normal, que son 22. Agárraselo, me voy a quitar yo de aquí. No, hay detrás. Hay detrás. En ese cartel ahora os da. Muy bien, muchas gracias por venir. Sí, mi marido está enganchadísimo. Yo con que hayas cumplido aquí ya me voy por más que contento. Lo tienes aquí abajo. Sí, a salir a la vuelta. Sí, sí, sí. Si no, le va a gustar, le va a gustar. Sí. Ay, mira, esta es mi hija, Laura.